Buenos días. Bueno, nos toca ya empezar a trabajar con Romeo y Julieta. Lo vamos a intentar hacer como siempre, es decir, trabajando por grupos algunos temas. Para que pueda ir ayudándoos mientras trabajáis sobre cada uno de los temas, vamos a hacerlo a través de Google Groups, es un foro. En realidad lo podíamos haber hecho a través del aula virtual con un foro como el que utilizamos para lo de la literatura española italianizante, pero como veo que el aula virtual está fallando bastante, nos vamos a trasladar a un foro hecho con Google Groups. Está aquí, vais a encontrar foro de análisis de Romeo y Julieta. Si pincháis ahí, apareceréis aquí, en el que ya tengo creados los grupos en los que estará dividida la tarea. Mira, aquí lo he dejado de manera que se vea toda la descripción en el aula virtual, ¿vale? Los grupos serán estos, están simplemente por orden alfabético. O sea, los 4 primeros están en el primer grupo, los 4 siguientes en el siguiente, etcétera, ¿no? Y aquí tenéis repartidos los temas. Irene, Diego, Ricardo y Jaime se ocuparán de personajes, la evolución de los personajes, si los personajes evolucionan o no, en qué aspectos, en qué se nota que han evolucionado, qué recurso utiliza el autor para que se note que ha evolucionado el autor. No se trata simplemente de decir si es un personaje redondo que evoluciona, que cambia, sino también qué recurso se utiliza para que eso se note. Pues es que resulta que tiene respuestas lacónicas al principio, o sea, muy breves al principio, y al final hace discursos largos, entonces ahí se nota una evolución. O al principio no intervienen las acciones y al final es quien lleva la voz cantante, qué sé yo. ¿Qué aspecto se utiliza o su lenguaje, cómo varía su lenguaje, lo que sea, ¿no? ¿Qué aspecto se utiliza para que se note que el personaje evoluciona? O si no evoluciona, mostrar que es un personaje estático. Métodos de retrato. Acordaos del culo de Doña Rosa, de las distintas estrategias que se pueden utilizar para retratar a un personaje. Pues por cómo es físicamente, por lo que dicen de él otros personajes, por cómo habla, por el contexto en el que se mueve, etcétera, ¿vale? De qué formas, qué estrategias utiliza Shakespeare para retratar a sus personajes. ¿Cuál es el conflicto principal de los personajes? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Qué es lo que les perturba? ¿Qué es lo que les hace profundos? Y por último, los personajes secundarios. ¿Qué valor tienen los personajes secundarios? ¿Para qué se utilizan? Ya hemos hablado en clase, no lo reitero demasiado. Ya hemos hablado en clase de que los personajes secundarios pueden utilizarse para retratar al personaje principal, pueden ser simplemente un sustento de la acción, pues que hace falta que alguien abra una puerta, entonces aparece un personaje secundario y abre esa puerta. Pueden utilizarse como contraste para otros personajes, etcétera, ¿no? Vale, de eso se ocupan Irene, Diego, Ricardo y Jaime. Para eso tendrán que acceder al foro de análisis, entrar en el hilo correspondiente para tenerlo todo medianamente organizado. Hemos dicho que es personajes aquí. Entrarán en el hilo de personajes e introducirán sus respuestas. Me gustaría que las respuestas fueran en forma de píldora, ¿vale? Es decir, aquí yo voy a hacer una aportación específica sobre los personajes. Pues cojo profundidad del personaje de Julieta. Pues se nota en esta escena que varía con respecto a la otra, en fin, lo que sea, ¿no? Argumentado. Aquí podéis adjuntar archivos, podéis poner imágenes, en fin, pero eso, pildoritas, para que luego yo iré contestando, corrigiendo si hace falta, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en el foro de personajes debéis aportar, tenéis obligación de aportar Irene, Diego, Ricardo y Jaime.
Los demás podéis aportar, pero estas 4 personas tienen obligación. Son los que trabajan sobre ese tema. Miriam, Carlos Tilleruelo, Paula Cibantos y Celia se ocupan de tiempo y espacio. El orden, elipsis, recordáis, no contar una cosa. Analepsis, es decir, lo que normalmente nos referimos como flashback. Y prolepsis, lo contrario, ¿no? Adelantar una acción. El ritmo, si es más lento, si es más rápido, y qué recursos se utilizan para hacerlo así. La predestinación, si hay algún tipo de hay algún tipo de pronóstico, de adelanto de lo que va a suceder, que tiene algún efecto literario. Hurto de información, si se está hurtando, se está ocultando información al espectador con un cierto propósito. Aquí posiblemente, bueno, en fin, iba a decir que podíais hablar aquí de los personajes escondidos, pero no sé si es el lugar más adecuado. Bien, sobre el espacio, si las acotaciones son detalladas o no, si el Shakespeare tiene un especial deseo de que pues no sé qué mueble o no sé qué arma o no sé qué espacio esté en un lugar determinado, etcétera, ¿no? Si son muy detalladas o dejan de serlo. La funcionalidad estructural, si hay algún momento en el que un personaje esté en alto y otro esté abajo, tiene alguna función. Si el hecho de que el espacio sea pues una taberna o una plaza del pueblo o algo por el estilo, en el que confluyen muchos personajes, pues eso tiene una funcionalidad estructural porque facilita que se encuentren determinados personajes, etcétera, ¿no? O al contrario, ¿no? Si el hecho de que haya un personaje esté en un lugar apartado desde el que puede ver a los demás, eso tiene por lo mismo funcionalidad estructural, etcétera, ¿no? Y el contexto cultural, esto es que se me ha ido, porque era de lo siguiente. Contexto cultural con respecto al espacio, no. Esto correspondería a lo siguiente. Ahora no. Voy a apuntarme para corregirlo. Vale. Siguiente grupo: Selene, Lucas, Lisa y Carlos Martínez. Se ocupan del contexto social y cultural, es decir, del entorno creativo, del entorno teatral en el que explica en parte la obra de Shakespeare, de los autores contemporáneos que tienen una cierta influencia, de los autores del pasado que influyen también en la obra de Shakespeare, en fin, de su vida, todo lo que se puede incluir dentro de contexto en sentido amplio y que influye en la creación de Shakespeare. Sus otras obras, debéis aquí mencionarlas, ¿vale? Marcos Migueles, Paloma, Pablo y Yago se ocupan del lenguaje, del registro que se utiliza, de los recursos literarios. Se utiliza mucho contraste, se utilizan muchas metáforas, qué tipo de metáforas se utiliza, con qué intención, etcétera. Si hay diferencia entre si se respeta el decoro o no, si los personajes hablan como lo que son, si hay incluso, aunque se superponga un poco, siempre se nos superpone, ¿verdad? Aunque se superponga un poco, si hay evolución en el lenguaje de los personajes, si el lenguaje identifica a los personajes, si es diferente, en fin. Paula Peñarando, Daniel, Guillermo y Carla se ocupan de intertextualidad. Aquí, pues si hay, aquí vamos a meter alguna cosa más, porque si no es un tema muy breve, ¿no? Vamos a meter cualquier referencia a mitos, a otros autores, a ese tipo de cosas, referencias externas, las vamos a meter ahí en intertextualidad. Vamos a incluir aquí también lo que tiene que ver con las convenciones genéricas, es decir, cuando uno escribe una obra tiene en cuenta las obras que se han escrito antes, es decir, si uno decide, cuando uno empieza a escribir no empieza desde cero, sino que dice voy a escribir una obra de teatro y eso influye sobre su propia obra.
Las obras de teatro tienen una serie de convenciones que influyen, ¿vale? De eso también podéis hablar. David, Alejandro, Marcos Valverde, Miguel y Hugo se ocupan del contenido, de los temas y tópicos que se desarrollan, de la crítica social si la hubiera, ¿vale? Bueno, sobre todo esto nos va a llevar 2 días de clase, ¿vale? O sea, estaremos trabajando en esto hoy miércoles y mañana jueves. De manera que, pues eso, tomaos 2 días para hacer las aportaciones. Yo yo estaré atento al grupo de Google para ir, pues eso, enriqueciendo vuestras aportaciones y ayudándoos si hace falta, ¿no? Vamos a intentar que este espacio, el foro, sea un espacio vivo. O sea, no trabajéis, por favor, un documento de Drive compartido y cuando terminamos lo colgamos aquí en el foro, sino id haciendo eso, píldoras de información, ¿no? Dice, pues esto es importante, como respuesta a cada uno de los temas, ¿vale? De manera que pues podamos ir viendo cómo evoluciona, pueda ir corrigiendo, que se parezca un poco a lo que sucede en clase, que puedo ir corrigiendo. Pero insisto, durante 2 días estaremos trabajando en esto. Bueno, pues nada, nos vemos.